Buenas noches, Lick. ¿Cómo están? Buenas noches, Lick. Gusto saludarles. ¿Cómo les va? ¿Cómo les fue en sus exámenes? Buenas noches, licenciado. Aún no hay notas, pero primeramente Dios que sí. Pero ustedes ya más o menos saben cómo les fue. Sí, Lick, pues primeramente Dios, bien, Lick. Vaya, primeramente Dios, no, hombre, ya a estas alturas ya ustedes tienen que, por lo menos en laboral yo considero que ya la mayoría ya alcanzó la zona mínima. Es que fíjese, licenciado, que en una, pues yo en lo personal hablo por mí, ¿verdad? Que venía bastantes cascaritas, ¿verdad? Que ahí sí no, había que leerlo bien detenidamente, ¿verdad? Y hacer comparativo, porque con una palabra ya se va, ahí sí me fue mal Bueno, en sí, esa sí, primera. también Pero es en la cierto, segunda, ¿verdad? pues yo le digo, pues sí, yo sentí que bien, ¿verdad? Estoy hablando de notarial, ¿verdad? Pero sí, Lick, gracias. Bueno, pues qué bueno, ya prácticamente estaba viendo el calendario, tenemos entre 7 y 8 clases, si todo va bien, ya para su examen final, que es el 26 de mayo, estaba viendo yo el calendario. Y pues bueno, este semestre se fue rápido. Vamos a dar unos 3 minutos para ver si se agregan más a la sesión. Y ahí por respeto a los que ya están agregados, entonces 3 minutos de espera y si no iniciamos con la cátedra, o ustedes mandan si quieren iniciamos ya, o le entramos de lleno o damos 3 minutos de espera. Yo diría que ya, licenciado, no pienso que se unan muchos hoy porque están haciendo una actividad de procesal penal, que están haciendo unos debates. Los debates, los famosos debates. ¿Quién les da procesal penal? El licenciado Velázquez Zárate, Amílcar. Sí, pues ya me habían dicho. Él es ex fiscal general, ¿no? Sí. Ok, bueno. Bueno, pues iniciamos. La verdad es que yo no tuve oportunidad de hacer debate. De hecho, sí se hicieron, pero por cuestiones de tiempo el catedrático únicamente escogió como 3 o 4 grupos y los demás solo presentamos un trabajo escrito. Pero ayuda mucho a la práctica. No sé, ustedes ya recibieron derechos humanos, sí, ¿verdad? Y derechos de los pueblos indígenas. Sí, en quinto y sexto semestre, si no estoy mal. Ok. Cuarto y quinto. ¿Y quién les dio esa cátedra? Yo en lo personal no me recuerdo. Bueno, ¿quiénes recibieron con el doctor Ronnie López? Yo, Lick. Usted, y todavía hace sus exámenes orales. Bueno, que ahorita en la virtualidad, pero no sé si tuvo oportunidad de todavía recibirlo presencial o ya. Fue virtual, pero realmente sus exámenes son bien complicados porque escribe como 3 palabras y hay que adivinar casi qué es lo que está preguntando. Pero gracias a Dios sí la gané. Bueno, pues eso es lo importante. No sé si me escuchan. Sí, licenciado, se escucha bien. Ok. Bueno. Sí, Lick se escucha. Sí, Lick. Ok, bueno. Estaba probando este micrófono. Bueno, pues vamos a... Nos escucha mucho el aire, ¿no? Eso sí se escucha bastante, licenciado. Sí, ¿verdad? Entonces mejor me voy a quitar esto. ¿No se escucha, Lick? No, no se escucha.
No, aún no, licenciado. Aún no hay audio.
Compañeros, buenas noches. A los que se acaban de incorporar, me comenta el licenciado que tiene un pequeño inconveniente con su micrófono. En unos minutitos vamos a retomar la clase. De igual forma, aprovecho el espacio para informarles, ya les dije en el grupo, pero las personas que no hayan leído el grupo, si alguien tiene necesidad de examen extemporáneo, es importante que se comuniquen con mi persona o que envíen sus datos al grupo de WhatsApp. Se lo remarco y se los voy a estar recordando esta semana porque ha sucedido que ya, o sea, que el día previo al examen, al segundo parcial, me estaban preguntando por extemporáneo del primero, ¿verdad? Entonces, ahí es un poquito complicado apoyarlos. Entonces, si alguien tiene examen extemporáneo, es importante que lo informe, por favor. Compañeros, Ya se Ahora escucha, se escucha. ¿ya me escuchan? Sí. Sí, Lick. Ok, perdón. Voy a conectar esto y ya no podía configurar, pero bueno. Empecemos entonces. ¿Visualizamos la diapositiva? Sí se ve. Ok. Bueno, como nos habíamos quedado en la cátedra anterior, todo esto ya lo vimos a rasgos generales y vamos a ir de a poco para ir contestando dudas.
Contestación de la demanda y oposición de excepciones o presentación de excepciones perentorias. Recapitulando, esta es una actitud de qué parte, de qué sujeto procesal. Del demandado. Del demandado. Ok. Cuando hablamos de la contestación de la demanda, ¿será que la contestación de la demanda? Sí, gracias. La contestación de la demanda va en sentido negativo, puede ser en otro sentido la contestación de la demanda. O únicamente contestar por contestar. Solo en sentido negativo, dice Helen. O podríamos contestar la demanda en sentido de, o no en un sentido, podríamos allanarnos total o parcialmente. Sí, dice Alan, pero sí. Sí. ¿Licenciado sería total o parcial? Mariela. Ok, Helen, sí, gracias. Bueno, o sea, no necesariamente la contestación tiene que ser en sentido negativo, ¿no? También se podría contestar la demanda y ya sea como dicen ustedes, allanarse total o parcialmente según las pretensiones del actor. ¿Sí? Ahora bien, la pregunta es, si nosotros contestamos la demanda y presentamos excepciones perentorias, esa demanda tendría que ir contestada en sentido negativo o contestada allanándonos total o parcialmente. Helen. Helen nos dice que tiene que ir en sentido negativo. ¿Alguien más? Compañeros. Afirmativo, pero ese afirmativo es en contestar afirmativamente. ¿Alguien que me conteste o pregunto yo hacia directa? Vamos a ver. Vamos a empezar a preguntar entonces. Lick, buenas noches, perdone, fíjese que si no sé si soy yo o no sé, pero no escucho bien qué es lo que pregunta, lo escucho así a medias, perdone. O así, no a medias, sino como distante. ¿Cómo me escuchan las demás personas? Los demás compañeros. Bien, Lick. Se escucha bien, Lick. Gracias, entonces Okay. es mío. Perdón, Lick. Ok, no tenga pena, Sergio. Bueno, entonces, al momento de Helen nos indicó que para presentar excepciones perentorias se tiene que contestar la demanda en sentido negativo. Y yo dirigía esa pregunta. ¿Alguien más que respalde la respuesta de Helen? Creo que Domi también contestaba, bueno, pero ella nos mandó un mensaje donde decía afirmativo, pero ese afirmativo es afirmativo en contestar la demanda en sentido afirmativo, entendiéndose, allanándose, o afirmativo a lo que contestó Helen. Leslie, por favor.
Licenciado, según el esquema que nos proporcionaron, ¿verdad? La contestación de la demanda aparece que puede ser en sentido negativo, negativa, o sea, una reconvención, negativa con las excepciones perentorias y de forma afirmativa. De forma afirmativa, ahí ya me perdí. Y ahí sí menciona lo de allanamiento total y la resolución, ¿verdad? Que está terminando el juicio. Ajá. Ok, miren pues. Efectivamente, como nos indicaba Helen, para presentar las excepciones perentorias, la demanda tiene que ir contestada en sentido negativo. Porque ¿cuál es la finalidad de presentar una excepción perentoria? Atrasar el proceso. No, Nathan, le voy a comentar por qué. Porque la excepción perentoria no suspende. La excepción perentoria dice que va a ser resuelta hasta dónde o cuándo va a ser resuelta esa excepción. En las sentencias, correcto. Entonces el procedimiento sigue y se va a resolver esa excepción hasta en la sentencia. Entonces, la excepción perentoria, la finalidad es revertir la pretensión del actor. Por ejemplo, son excepciones que se les llama innominadas. ¿Por qué? Porque esas excepciones no son o no las estipula nuestro ordenamiento jurídico. Por ejemplo, una excepción perentoria de falta de veracidad de los hechos vertidos por la parte actora. O sea, eso no lo van a encontrar ustedes dentro de nuestro ordenamiento jurídico. ¿Y cuál es la finalidad de esa excepción? Por ejemplo, esa excepción de falta de veracidad de los hechos, ¿por qué? Porque lo que está manifestando la parte actora hasta cierto punto no es verdad. Pero obviamente ustedes también tienen que presentar el por qué ustedes consideran o ustedes le manifiestan al juez de que los hechos vertidos por la parte actora no son ciertos, ¿sí? Entonces, como bien dicen, las excepciones perentorias las vamos a presentar al momento de presentar nuestra contestación de demanda en sentido negativo y van a ser resueltas en en sentencia, ¿sí? Entonces, como dice, la parte demandada podrá contestar la demanda en forma oral o por escrito. Consejo, que sea por escrito, ¿verdad? En caso que lo haga de manera escrita, se le pedirá que exponga de manera lacónica los argumentos principales en los que descansa su oposición a la demanda. En caso de interposición de excepciones perentorias, al darles trámite, se hará saber a la parte actora que cuenta con el plazo de 24 horas para contradecirlas. Y se señalará audiencia. No, miren, aquí creo que esto está errado, porque las excepciones perentorias se van a resolver en sentencia. Esta audiencia de 24 horas a la parte actora, recordemos que es ¿para qué excepciones? Perentoria, Lic. Licenciado, las excepciones dilatorias. Es correcto, previas o dilatorias. Ahí es donde se concede el plazo. Se pueden evacuar. En ese momento se concede un plazo de 24 horas. Para las excepciones perentorias, no. Por eso a mí me causó ahorita asombro que dice pedirá que exponga de manera lacónica en caso de la interposición de excepciones perentorias. Al darles trámite, se hará saber a la parte actora que cuenta con el plazo de 24 horas para contradecirlas y señalará audiencia en caso sea ofrecido como medio de prueba. Las excepciones perentorias se tienen por recibidas y se resuelven en sentencia, ¿sí? Ahora bien, el plazo de 24 horas, y para no confundirlos, el plazo de 24 horas es si la parte que tiene que contestar se acoge a ese plazo o lo puede contestar en la misma audiencia.
pero es para las excepciones dilatorias, previas o dilatorias, ¿sí? Ahora bien, hablamos de reconvención. Cuando hablamos de la reconvención, que viene el término reconvenir o contrademandar, ¿sí? Esta reconvención también se debe de presentar al momento de la contestación de la demanda. Y ahí sí se debe suspender la audiencia. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a suspender la audiencia o vamos a pedirle al señor juez que la suspenda? Si la parte demandada presenta reconvención. Licenciado, considero que para analizar la demanda que está recibiendo quien demandó. Sí, gracias, Sergio. Por igualdad, dice Helen. Bueno, cuando se presenta la reconvención, recuérdense que se intercambian los papeles. O sea, la parte actora ya no es actora, sino es demandada, y la parte demandada ya no es demandada, sino va a ser la parte actora. Entonces, como dicen, se tiene que suspender la audiencia por el derecho de igualdad o por el derecho de prevalecer siempre íntegro esa defensa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque prácticamente ustedes como asesores no conocen de esas instancias o de esos hechos que motivan esa reconvención. ¿Sí? Y para contestarla tienen que tener el conocimiento previo para ejercer una defensa técnica, profesional, ¿no? Y salvaguardando los derechos de su cliente, ¿no? Entonces, dice, la parte demandada podrá reconvenir a la parte actora, para lo cual debe cumplir con los mismos requisitos previstos en la interposición de la demanda. O sea, porque es una contrademanda, ¿no? Entonces tiene que contener todos los requisitos de un primer escrito, ¿sí? En este caso, al darle trámite, se deberá suspender la audiencia y señalar una nueva, a menos que la parte reconvenida decida contestar la reconvención en la misma audiencia. Recuérdense que ahí se está jugando el derecho de su cliente. Al momento de reconvenir, si ustedes consideran que son hechos o relatos espurios, podrían venir y contestar en ese momento, pero como consejo es mejor tener el documento, analizarlo para preparar una defensa técnica y, como la repito, salvaguardando los derechos de la parte actora. ¿Sí? Entonces tenemos contestación de la demanda, puede ser en sentido negativo, puede ser allanándose total o parcialmente, y si es en sentido negativo, presentando excepciones perentorias o reconvención. La reconvención, perdón, las excepciones perentorias sabemos que se van a contestar, se van a resolver al momento de finalizar el procedimiento, o sea, en sentencia. Y los efectos de la reconvención es de suspender la audiencia para poder analizar y realizar una defensa a su cliente, porque aquí se cambian los papeles. ¿Alguna duda en relación a lo que platicamos en relación a la contestación de la demanda y la reconvención? Licenciado, la reconvención o el que usted dijo, la contrademanda, perdón. Eso el juez lo determina, ¿verdad? No, el juez determina si le da trámite a esta reconvención o contrademanda, ¿sí? Obviamente, si no le da trámite a esta reconvención o contrademanda, pues obviamente, recuérdense que esto tiene que ir inmerso dentro de la demanda, dentro de la contestación de la demanda. O sea, no podemos venir y reconvenir únicamente. Y si no le dan trámite, recuérdense que la oportunidad procesal para contestar la demanda, ¿en qué momento es? Compañeros. ¿Acto introductorio, licenciado? Sí, es como un acto introductorio, pero ¿en qué momento? En la primera audiencia. Gracias, Helen. Sí, es en la primera audiencia
donde ustedes van a contestar la demanda en sentido negativo, van a proponer o presentar excepciones perentorias y van a reconvenir, ¿sí? O sea, ustedes no pueden llegar únicamente con la idea de vamos a contrademandar. ¿Por qué? Porque si el juez decide no darle trámite a esa contrademanda, pierden ese momento en contestar la demanda en sentido negativo. Por eso esos actos tienen que ir inmersos dentro de la demanda, dentro de la contestación de la demanda, ¿sí? Es como en el procesal civil, en el juicio ordinario. ¿Cuál es el plazo de el emplazamiento en el juicio ordinario? $9 días, es correcto, Marvin. Y el plazo inmerso dentro de esos 9 días para presentar excepciones. Ahorita le contesto a Kevin. Helen, 6 días dice. No, dentro de los primeros 3 días, si mal no recuerdo, para presentar excepciones. Y 6 días quedarían para contestar la demanda. Quiere decir que si nosotros solo nos quedamos en presentar excepciones y si nos resuelven, perdemos la oportunidad de presentar, de contestar la demanda. O sea, presentamos excepciones y posterior a eso, en memorial aparte, ahí sí en memorial aparte, contestamos la demanda. ¿Por qué? Porque si las excepciones nos las declaran sin lugar, pues entonces ya contestamos la demanda. Y no esperamos a que, como nos tienen que resolver las excepciones, eso corta el plazo. No, el plazo sigue. Por eso la ley dice dentro de los 3 primeros días se deben de presentar excepciones. Y posterior el plazo sigue corriendo a los 9 días, ¿sí? Es igual acá, solo en relación a no los plazos, pero es igual, o sea, dentro de la contestación de la demanda vamos a presentar excepciones perentorias y vamos a presentar la reconvención, porque si la reconvención no le dan trámite, no es que no la declaren con lugar, porque el declararla con lugar es que se sigue el proceso hasta la última instancia, es si no le dan trámite, ¿sí? Si no le dan trámite a esa reconvención, pues bueno, estamos contestando la demanda en sentido negativo y no estamos perdiendo esa oportunidad procesal, ¿sí? Ahora bien, nos preguntaba Kevin, vamos a ver. ¿Cuál puede ser el motivo de una contrademanda? Puede ser de que efectivamente las pretensiones o los hechos, la parte actora cometió faltas en su lugar de trabajo. Entonces, el patrono puede contrademandar a esta persona. En laboral, en lo que es la experiencia, en mi caso, sí, nunca me ha ocurrido, pues, de que la parte demandada me presente, bueno, no a mí, ¿verdad? Sino a mi cliente le presente contrademanda. Yo me imagino que irá por esa línea, Kevin, pero como le digo, pueden ser casos excepcionales, pero la ley lo faculta. Entonces quiere decir de que la parte demandada se puede acoger a esa contrademanda si se considera. Muchas veces podría ser, tal vez no de dilatar el proceso, sino como que pierda atención hacia ese proceso la parte encargada, que es la parte encargada en declarar o en juzgar, ¿verdad? ¿Alguna otra duda en relación a la contestación de demanda, oposición de excepciones perentorias y reconvención? ¿Compañeros? Bueno, esa es otra de las actitudes del demandado que habíamos. ¿Cuál es el fundamento para presentar las excepciones? ¿Excepciones perentorias o las previas? ¿Qué? Las perentorias, ok. Vamos a ver en nuestro código. Tenemos el artículo 342. ¿Tenemos el código de trabajo? Ok.
Ok. Artículo 342, segundo párrafo. ¿Quién lo puede leer, por favor? Con gusto, licenciado. Excepciones dilatorias y perentorias. Artículo 342. Previamente a contestarse la demanda o la reconvención de la audiencia señalada. Perdón, Cindy, perdón. El segundo párrafo. Ok, con gusto. Las excepciones perentorias se opondrán con la contestación de la demanda o de la reconvención, pero las nacidas con posterioridad y las de pago, prescripción, cosa juzgada y transacción se podrán interponer en cualquier tiempo, mientras no se haya dictado sentencia de segunda instancia. Hasta ahí, Helen, muchas gracias. Gracias, Helen, perdone que la corte así. Entonces, ahí está la respuesta. Gracias, Helen. Perdón, gracias, Cindy, ya le cambié el nombre. Helen, ahí está la respuesta. El fundamento es... Perdón, Cindy, ya le cambié el nombre como 3 veces. El artículo 342, segundo párrafo, ¿no? Ese es el fundamento para presentar las excepciones perentorias. Ahora bien, sí, disculpe, Cindy. Bueno, estábamos hablando de otra de las actitudes de la parte demandada, que es el allanamiento. Como bien sabemos, o como bien lo habíamos platicado, el allanamiento puede ser total o parcial. Toda vez la parte demandada considere que las pretensiones del actor sí son acorde a lo que está manifestando. La figura del allanamiento dentro, si bien es cierto, está regulada o se podría regular en el Código de Trabajo, en el procedimiento ordinario laboral, podríamos decir que este allanamiento lo puede suplir la fase conciliatoria. Sí, ¿por qué? Entre la fase conciliatoria, recuérdense que puede ser una negociación que ambos actores lleguen a ese acuerdo en común de venir y decir, bueno, sí, trabajaste conmigo, te debo, te voy a pagar. Prácticamente eso es un allanamiento, ¿qué? Un allanamiento, diríamos que es un allanamiento, claro, Alan, un allanamiento total en la fase conciliatoria. Si bien es cierto, no llegamos a esa etapa de allanarnos o de abrir a juicio, sino que en la fase conciliatoria está bien, de acuerdo, llegamos a esa conciliación, le traigo el cheque, aquí está el cheque, se levanta acta y se termina. Un allanamiento total. Ahora bien, si ellos entran a un tipo de negociación y dice, mira, yo te voy a pagar, pero solo las prestaciones irrenunciables, no la indemnización por tiempo servido, porque tu tipo de relación laboral no lo permite, y la otra parte está de acuerdo, entonces prácticamente el demandado se está allanando ¿de qué forma? ¿Total o parcial? Parcial. Correcto. Entonces, esas figuras del allanamiento se pueden suplir con la fase conciliatoria. Y recuérdense, cuando el juez, ¿cuándo invita a conciliar? La primera invitación a conciliar es antes de... ¿Antes de qué? Antes de empezar el juicio. Es correcto, ¿sí? Entonces, vemos que el juez invita a la invitación a conciliar es antes de abrir a juicio, ¿sí? Pero no quiere decir de que si no se concilió en esa oportunidad y si abrió a juicio, ya no hay forma de conciliar. Claro que sí. Aún así, la persona, la parte demandada presente una contestación de demanda y presente las excepciones perentorias, pero si en la segunda invitación a conciliar, si el demandado dice que sea allanamiento parcial y no quiere, vamos a leer. Dice que sea allanamiento parcial y no quiere seguir con el proceso. ¿Qué sucede? Miren pues, para un allanamiento parcial, recuérdense que la parte actora, si la parte actora accede
a ese allanamiento parcial, ahí termina el proceso. Un allanamiento parcial, como lo estábamos platicando, de que viene y dice, mira, yo de lo que me estás requiriendo, yo te voy a pagar tanto. ¿Por qué? Porque estas prestaciones te las pagué. Por ejemplo, las irrenunciables, yo te las cancelé y únicamente te voy a pagar lo que es la indemnización por tiempo servido, porque eso sí te lo debo. ¿Sí? El patrono se está allanando parcialmente. Puede ser que la parte actora acepte ese allanamiento parcial y ahí se termina. Ahora bien, si la parte actora viene y dice no se me pagaron y me tienen que pagar proporcional las prestaciones irrenunciables, obviamente el procedimiento sigue, aunque ese allanamiento ahí se quedó. Sí, me estoy allanando parcial, quiere decir que sí estoy de acuerdo en pagar la indemnización, pero no las prestaciones. Pero la parte actora dice, bueno, sí, yo estoy de acuerdo que me pague la indemnización, pero también las prestaciones. Entonces el proceso sigue. Al final y al cabo, se va a dictar una sentencia, puede ser que ya como él se allanó parcialmente, a ese pago de las prestaciones de la indemnización y resolver en cuanto al pago de las prestaciones irrenunciables. Pero sigue el proceso a menos de que los dos lleguen a ese acuerdo y ahí se termina. No sé si contestó su pregunta, Kevin. Ok, bueno, dice, bueno, aquí dice, si el allanamiento es parcial, se procederá de la manera prevista en cuanto a las pretensiones aceptadas por la parte demandada y se proseguirá con el curso de la audiencia únicamente respecto a aquellos hechos que sigan siendo controvertidos. ¿Sí? Ahí estaba la respuesta, pero bueno, como les digo, si ambos aceptan ese allanamiento parcial, se termina el proceso. Si una parte se allana parcial y la otra no lo acepta, sigue el proceso en relación a lo que se dejó de allanar. Bueno, seguimos con la etapa de la conciliación. La conciliación, dice, la conciliación se va a realizar de conformidad con lo regulado en el artículo 340. El artículo 340 de nuestro Código de Trabajo manifiesta o establece: planteada la reconvención, el juez suspenderá la audiencia señalando una nueva para que tenga lugar la contestación, a menos que el reconvención, vamos a ver, contestar la demanda y la reconvención si lo viere, curará venir a las partes proponiéndolo fórmulas ecuánimes. Sí, es el segundo párrafo del artículo 340. Dice, contestada la demanda y la reconvención si lo viere, el juez curará a venir a las partes proponiéndoles fórmulas ecuánimes de conciliación y aprobará en el acto cualquier fórmula de arreglo y si convienen, siempre que no contraríen las leyes, reglamentos o disposiciones aplicables. ¿Sí? Entonces dice, pero recordemos que esa sería una segunda fase de conciliación ya dentro del juicio. Porque recuérdense que ya existió una previo al inicio del juicio, ¿sí? Entonces, se apertura, no hubo conciliación en un inicio. Se apertura el juicio oral. La parte actora, ¿cuáles son los tres actos que puede realizar la parte actora en ese momento? ¿Compañeros? Vamos a ver. Se encuentra conectada Elizabeth Quiroa. Sí, licenciado.
Ok, bueno, Elizabeth, ya que nadie me responde. Elizabeth, usted es asesora de la parte actora. Yo como juez le doy la palabra para que se pronuncie en relación a su demanda. ¿Cuáles son los 3 actos que usted va a exponer? ¿O tiene, tiene según el ordenamiento jurídico para exponer? ¿Cuáles son los 3 actos? Ya sea... ¿La conciliación, licenciado? ¿Perdón? ¿La conciliación? No, la conciliación ya pasó. No conciliaron. Aperturo yo a juicio, aperturo yo el procedimiento ordinario y le digo, ¿ratifica? ¿Cuáles son las otras 2? Ay, no me acuerdo, licenciado. Ok. Alan. Ok, pero bueno, pero es que yo los leo, pero yo quisiera escucharlos. Vamos a ver. Licenciado, muy buenas noches. Les saludo a Otto Escobar. Otto, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, las 3 serían ratificar y ampliar. Ampliar o... Y modificar. O modificar, es correcto. Ampliar, ¿sí? Modificar y ratificar. Sí, muchas gracias, Soto. Es correcto. Sí, entonces se apertura el procedimiento ordinario y se le da la palabra a la parte actora. Y el juez les pregunta, ¿va a ratificar, ampliar o modificar? Entonces, la parte actora viene y dice, ratifico en todo su contenido mi demanda. ¿Sí? Ok. Entonces, ahí ya se le da participación a la parte demandada. Y la parte demandada, de igual forma, tiene primero, presentar excepciones previas o dilatorias. Si no presenta excepciones, va a contestar, ya sea en sentido negativo la demanda, pero no por fuerza tiene que ser, la contesté en sentido negativo, tengo que plantear alguna excepción o tengo que plantear reconvención. No. La ley dice que si se van a plantear, tienen que estar dentro de esa contestación, pero pueden contestar únicamente la demanda en sentido negativo, ¿sí? Pueden allanarse total o parcialmente, ¿ya? Pero, como les repito, la figura del allanamiento también se puede suplir por la fase conciliatoria, ¿sí? Bueno, entonces esas son las acciones ya de la parte demandada. Posterior a la exposición de la parte actora y la parte demandada, entonces dice que se va a ver una segunda conciliación a venir a las partes. ¿Por qué? Porque en primer plano, obviamente, el juez únicamente conoce el relato de una de las partes, porque hasta ahí la otra parte no ha manifestado nada, ¿sí? Entonces, ya en esta segunda conciliación, ya el juez ya tiene conocimiento de el requerimiento de la parte actora como la posición de la parte demandada. Entonces, él ya tiene un mejor panorama de la situación y puede, como dice el artículo, dice, a venir a las partes proponiéndole fórmulas ecuánimes de conciliación, pero tomando en consideración ya las 2 versiones. La primera invitación a la conciliación, recuérdense que solo hay una versión en conocimiento, ¿sí? Que es el memorial de demanda. No sé si me explico. ¿Compañeros? ¿Dudas? Bueno, entonces doy por entendido de que sí está, sí lo entienden, valga la redundancia. Entonces, esa segunda conciliación se va a llevar a cabo ya con el pleno conocimiento de ambas partes, de los relatos de ambas partes. Posterior a eso dice que tenemos el diligenciamiento de los medios de prueba. Como en su oportunidad ya la parte actora ratificó su memorial de demanda,
y de hecho todo lo contenido en los medios de prueba, los cuales han sido individualizados en el apartado respectivo. De igual forma, la parte demandada ya contestó la demanda en sentido negativo y ofreció sus medios de prueba. Entonces se van a diligenciar los medios de prueba, ¿sí? En este caso, como regularmente uno presenta, siendo la parte actora, presenta la declaración de parte. Esa declaración de parte se puede diligenciar en ese momento. Ahora bien, también es oportuno que se pueda diligenciar si la parte demandada también ofrece declaración de parte. Recuérdense que este tipo de proceso es, digámoslo así, sumario, ya que se tienen que realizar cuantas acciones o etapas procesales dentro del menor número de audiencias, ¿sí? Entonces es por eso que en la primera audiencia se va a llegar hasta el diligenciamiento de los medios de prueba. Ahora bien, si esos medios de prueba se tienen que solicitar, ya sea a instancias ajenas al órgano jurisdiccional, por ejemplo, que la parte demandada presente una excepción de litispendencia, entonces se tienen que solicitar informes a otros órganos jurisdiccionales. Entonces definitivamente ese medio de prueba no se puede diligenciar en ese momento, sino que únicamente se tiene por ofrecido, aceptado y se indica que se va a solicitar informes a determinados órganos jurisdiccionales. O, por ejemplo, que ofrezcan un medio de prueba de una inspección ocular. Entonces, obviamente, esa inspección ocular no se puede realizar en esa judicatura, sino que tiene que diligenciar en los puntos donde se haya solicitado, que obviamente van a ser fuera de la judicatura. O, por ejemplo, la exhibición de documentos. Pero si esos documentos están en poder de un tercero, entonces, obviamente, no se puede diligenciar ese medio de prueba en esa audiencia. Se tiene que suspender y se tienen que señalar nuevo día y hora para diligenciamiento de esos medios de prueba. La prueba que se pueda diligenciar en ese momento se va a diligenciar, ¿sí? Por ejemplo, documentos, confesión judicial, y si en efecto tienen documentos, por ejemplo, informes que se han solicitado con anterioridad, que puede ser que ya estén incorporados dentro del proceso. De lo contrario, se suspende y se señala nuevo día y hora para el diligenciamiento de las pruebas que resultaren faltantes, ¿sí? Para eso nos lo dice el artículo 344, dice: si no hubiera avenimiento entre las partes, el juez recibirá inmediatamente las pruebas ofrecidas. Toda prueba que no hubiera sido propuesta concretamente en la demanda o que no se aduzca igualmente en la contestación o en la reconvención, así como la impertinente o contraderecho, se rechazará de plano, ¿sí? Dentro de las 24 horas siguientes a la audiencia, el actor puede ofrecer las pruebas pertinentes para contradecir las excepciones del demandado si no lo hubiese hecho antes. Pero este segundo párrafo, recuérdense que está dentro del plazo que se le otorga a la parte actora cuando la parte demandada presenta excepciones dilatorias, ¿sí? O sea, las pruebas netamente dentro del procedimiento ordinario son las que se refiere el artículo 344, el primer párrafo, ¿sí? Los otros dos párrafos, el que inicia dentro de las 24 horas siguientes y en el caso de las excepciones interpuestas contra la reconvención, eso estamos hablando de incidencias ajenas al procedimiento ordinario, pero que van inmersas dentro del mismo. No sé si me explico. Licenciado, tengo una duda. Dígame. Usted habló de unas pruebas, como nuevas pruebas. Ajá. Pero para presentar esas nuevas pruebas, en el anterior tuvo que haber solicitado ampliación, ¿verdad? Nuevas pruebas. Sí, porque usted dijo, póngase que tienen que solicitarlo, póngase usted mencionó algo de médico,
que pues no se tenía y que se presentó, algo así le capté, no sé si estoy mal, pero para presentar nuevas pruebas tiene uno que haber ya indicado en la ampliación anterior, ¿verdad? Sí, es correcto, porque mire, por eso el artículo 344 es claro y dice, toda prueba que no hubiera sido propuesta concretamente en la audiencia, perdón, en la demanda, o que no aduzca igualmente en la contestación. O sea, las pruebas que se van a diligenciar acá son las que ustedes ofrecieron, la parte actora en su escrito de demanda y la parte demandada en su escrito de contestación de demanda. Todas las pruebas que estén fuera de estos escritos ya no se reciben, ¿sí? A menos de que la parte actora haya ampliado su memorial de demanda y dentro de esa prueba, dentro de esa ampliación, está ofreciendo otros medios de prueba, ¿sí? Pero recuérdense que por eso las etapas procesales van en orden y una precluye al momento de iniciar la otra. Por ejemplo, aquí ya vamos al diligenciamiento de medios de prueba. No puede venir la parte actora y decirle, señor juez, voy a ampliar mi demanda o voy a modificar mi demanda. No, porque ese momento procesal ya precluyó. De igual forma, la parte demandada no puede venir y decir, señor juez, voy a presentar excepciones perentorias o voy a presentar reconvención. No, porque ya ese momento procesal precluyó. ¿Sí? Compañeros, ¿estamos claros ahí? Sí, muchas gracias, muy amable. Bueno, posterior al diligenciamiento de los medios de prueba, entonces se da el cierre de la audiencia. El cierre de la audiencia es única y exclusivamente para los actos procesales que se llevaron a cabo. Por ejemplo, la ratificación, ampliación o modificación, la contestación, las dos etapas conciliatorias y el diligenciamiento de los medios de prueba. Se cierra la audiencia, ¿sí? Posterior a eso, vemos de que si hay prueba que diligenciar, pues bueno, se va a señalar día y hora para la recepción de las mismas, dice. Por ejemplo, dice el artículo 346, segundo párrafo. Si en esta audiencia no fuere factible recibir todas las pruebas por imposibilidad del tribunal o por la naturaleza de las mismas, se señalará nueva audiencia que debe practicarse dentro de un término no mayor de 15 días de la primera comparecencia, ¿sí? Entonces, ahí vamos a una segunda audiencia únicamente para el diligenciamiento de las pruebas que se dejaron de recibir o de diligenciar, valga la redundancia, ¿sí? Tenemos en la siguiente diapositiva las fases del procedimiento preparatorio. Pero aquí es únicamente para que ustedes anoten en su código o tengan a bien ese manejo de código. Ofrecimiento e individualización. Estamos hablando de las pruebas. Artículo 332, inciso E del Código de Trabajo. Diligenciamiento, artículo 335 y 346. Valoración, artículo 361. Y la impugnación de esos medios de prueba, nos vamos al artículo 186, pero del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Sí? ¿Tenemos alguna duda en relación a esto? No, Lee. Ok. Bueno. Entonces, diligenciamiento de los medios de prueba. Aquí vamos a tocar lo que son la prueba uno por uno. Entonces, si gustan, nos quedamos en esta diapositiva para que ustedes anoten en su código de trabajo para tener ese manejo de código. Y en la siguiente cátedra iniciamos con los medios de prueba
pero ya a entrar a conocer cada medio de prueba como tal. ¿Les parece? Sí. Muy bien, Lick. Ok. Bueno, entonces si no tenemos ninguna duda o en relación a lo que platicamos hoy, pues les deseo buena noche y nuevamente les pido una disculpa por el problema del audio, pero ahí sí que son cosas que pasan. Y si Dios lo permite, pues espero estar yo en el día jueves. Si no, pues el licenciado Julián ya va a estar con ustedes. Que pasen buena noche y nos seguimos viendo. Feliz noche. Gracias, Lick. Buenas noches. Feliz noche, Feliz noche, licenciado, por la cátedra, muy amable. Buenas noches a todos. Gracias, Zoila, igualmente usted que descanse.